Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo para leerle Vida de los Santos. Hoy le voy a compartir la vida de San Pío X, pontífice en el año 1914. Le invito a que leamos con devoción, deseosos de aprender algo de este amigo de Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe a imitar su ejemplo. Si usted gusta pedirle algo a este santo, puede hacerlo. Hable directamente con él y pídale que le alcance esa gracia que está pidiendo. Y si gusta escribir su petición por medio de YouTube, lo puede hacer. Vamos a conocer su historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su nombre era en el mundo José Sarto. La niñez de este gran pontífice fue muy pobre. Nació en el año 1835 en Riese, cerca de Venecia, Italia. Su padre era un cartero y mensajero de la alcaldía, que en los tiempos libres tenía que barrer el edificio. José fue el segundo de los 10 hijos de aquella familia tan pobre, pero tan piadosa. El papá murió dejando a la mamá con la obligación de criar y educar a 10 hijos. El niño José quería dejar de estudiar para dedicarse a ayudar a la mamá, pero la buena mujer prefirió sacrificarse hasta el extremo con tal de poder dar una buena educación a su hijo. Para ir a estudiar tenía que caminar cada día 80 cuadras. Por entre barro o polvo. Después un sacerdote amigo del cual era su mejor acólito le consiguió una beca en el seminario y allí logró terminar sus estudios sacerdotales. En el libro de observaciones del seminario dejaron los superiores esta nota: José Sarto, alumno de conducta admirable, muy buena inteligencia, excelente memoria, ofrece muchas esperanzas de éxito. El padre José Sarto estuvo 9 años de vicepárroco, 9 años de párroco, 9 de canónigo, 9 de obispo de Mantua y 9 de cardenal de Venecia. Con razón un día, chanceando con sus amigos en Venecia, les decía: en todas partes he estado de a 9 años. Ahora que voy a cumplir los 9 años de cardenal, ¿qué más me puede esperar? Pues ser papa. Y soltó la carcajada. Y aunque él no se lo imaginaba que iba a ser así, resultó que sí fue sumo pontífice. Pero en ese cargo ya no duró 9 años, sino 11 años. Como sacerdote, como obispo y como pontífice, su especialidad fue una admirable bondad, unida a una humildad profunda. En todos los cargos trabajó con gran entusiasmo por propagar la religión de Jesucristo, pero siempre a base de su bondad, de sacrificarse a sí mismo y de confiar totalmente en el poder de Dios. Un día, siendo cardenal de Venecia, se encontró con un viejito que lloraba porque la policía le había quitado el burrito que tenía para tirar un carrito y ganarse la vida llevando bultos. El cardenal le dijo que él le pagaría la multa que le cobraban, pero el pobre anciano le contó que en la comisaría no le entregaban el burro si no iba una persona de confianza a firmar por él. Yo iré, le dijo el cardenal. Oh no, monseñor, respondió el anciano, esto le costaría tiempo y trabajo. Y si no me cuesta, ¿qué premio voy a obtener con eso? Le dijo el buen prelado, y se fue con el viejito y rescató el burrito. Él sabía muy bien que los favores, para que tengan buen premio de Dios, deben costar algo a quien los hace. Cuando Sarto era joven sacerdote, un día se quejó mucho con su hermana de que le dolía mucho la muela.
Ella le dijo: flojo y quejista es lo que es usted. Y a él se le olvidó que era sacerdote y le dio su bofetón. Después tuvo que ofrecer excusas y nunca más volvió a ser violento. Otro día fue a visitar a San Juan Bosco en el Colegio del Santo en Turín, donde Bosco lo invitó a almorzar, pero allí la comida era tan pobre. Le dijo a su acompañante: busquemos un restaurante y vamos a comer algo, porque la comida de don Bosco es como para santos anacoretas. Después ya fue volviéndose más y más sacrificado. Los santos no nacieron santos, se fueron haciendo poquito a poco. Cuando en el año 1903 murió el sabio, venerable León XIII, el que menos se imaginaba que iba a reemplazar a tan famoso pontífice era el cardenal Sarto, y así al llegar a Roma se encontró con un cardenal de Francia que le preguntó si él sabía hablar francés. Le respondió que no. Por lo tanto, usted no sirve para sumo pontífice, porque el no saber hablar francés no sirve para ese oficio. Así es, respondió el cardenal Sarto. Yo no sirvo para sumo pontífice, pero sucedió que lo eligieron y sí sirvió para este oficio. En la votación de los cardenales para elegir al nuevo papa, el que más votos estaba obteniendo era el muy venerable cardenal Rampolla, pero en plena votación se levantó el cardenal de Checoslovaquia y comunicó una inesperada noticia. El emperador de Australia no acepta al cardenal Rampolla como papa, y el emperador ha recibido el privilegio de vetar para este cargo. Hubo protestas, pero Rampolla retiró su nombre y entonces empezaron a aparecer votos por el cardenal Sarto. Esto lo asustó muchísimo y con lágrimas en los ojos suplicaba a los electores que no fueran a cometer un error tan grande de elegir a un hombre como él para el pontificado. Pero una noche llegó a su habitación una comisión de cardenales, los cuales le dijeron que el no aceptar el nombramiento de pontífice sería oponerse a la voluntad de Dios, que si ellos lo elegían eran porque estaban seguros de que él tenía las cualidades necesarias para ese altísimo cargo. Entonces, según su costumbre, abrió el libro La imitación de Cristo. En la página que le saliera, allí leyó esto: cuando Dios da un cargo o una responsabilidad, se compromete a dar las ayudas y gracias necesarias para ese cargo o responsabilidad. Animado por tan importante noticia, se propuso aceptar la elección y salió elegido por su gran mayoría. Al elegirlo le preguntaron qué nombre escogía y dijo: escojo el nombre de Pío, porque los papas que han llevado ese nombre han tenido que sufrir mucho por defender la religión. Por ejemplo, San Pío I martirizado, Pío V y Pío VI encarcelados y desterrados, Pío IX desterrado, injuriado, y después le robaron todas las propiedades y lo dejaron encerrado en el Vaticano. Desde que fue elegido pontífice, la gente comentaba: tenemos un Papa Santo. Los diplomáticos, al salir de la primera reunión que tuvieron con él, le comentaban al cardenal Merry de Val, su secretario: ¿qué tendrá este pontífice que tan pronto como uno trata con él queda convencido de que es un hombre santo? Desde San Pío V, en el año 1572, ningún otro pontífice había sido canonizado o declarado santo. El primero en serlo en 4 siglos fue Pío X. ¿Por qué? ¿Qué cualidades especiales tenía? En su tumba colocaron esta inscripción: Pío X estaba formado por 3 coronas, la pobreza, la humildad y la bondad. Y en verdad que sí, era así. La pobreza lo acompañó desde su infancia hasta su muerte. Como párroco, obispo, cardenal y papa,
Su cocina fue siempre servida por sus dos hermanas, que eran pobres como él, y tan pobres que el pontífice antes de morir tuvo que suplicarle al cardenal Ecónomo que les concediera alguna pequeña pensión para que no quedaran en la absoluta miseria. Cuando lo iban a elegir pontífice, se sentía tan indigno que les decía a los cardenales: no le vayan a hacer a la Santa Iglesia tan grande mal de elegir a un hombre como yo, que no sirvo para eso. Pero Dios eleva a los humildes y los llena de triunfos. Cuando sus hermanas llegaron al Vaticano a dedicarse a cocinar y arreglar la ropa del pontífice, los empleados le preguntaron: Santo Padre, ¿qué título le damos a sus hermanas? ¿Excelencia o qué? Le respondió: el único título es el de servidoras, que es el que Jesús nos dijo que debemos llevar todos. Ellas son solamente las hermanas del pontífice y nada más. Y Dios premió su gran humildad, permitiéndole obrar varios milagros. Numerosas personas se curaron de graves enfermedades con la sola bendición del santo. La amabilidad fue el arma que empleó durante toda su vida para ganarse la buena voluntad de las gentes. Con él no era difícil tratar, siempre estaba de buen genio, dispuesto a mostrarse como un padre bondadoso con quien necesitara de sus favores. Lo primero que decretó como pontífice fue que ningún gobernante tenía derecho a vetar o prohibir el nombre de algún cardenal para sumo pontífice, para que a nadie le volviera a suceder lo del cardenal Rampolla. Su segundo gran documento fue el que se tituló Pacedín, con el cual condenó una herejía nueva que se estaba difundiendo mucho entre los católicos y que se llamaba modernismo, que enseñaba que los dogmas no son inmutables y que la Iglesia no tiene autoridad para dar normas de moral. El Papa condenó totalmente esta herejía, la cual fue desapareciendo prontamente. Otro decreto famoso de Pío X fue que permitía a los niños recibir la Sagrada Comunión desde la edad que sepan quién es el que está en la Santa Hostia consagrada, porque una herejía llamada jansenismo andaba diciendo que había que retardar lo más posible la primera comunión. Por este decreto ha sido llamado el Papa de la Eucaristía. También tiene este pontífice el mérito de haber fundado el Instituto Bíblico para perfeccionar las traducciones de la Biblia y de haber nombrado una comisión que se encargará de preparar una edición bien ordenada y actualizada del derecho canónico. Era un esfuerzo suyo de todos los 11 años de pontificado el promover por todas partes el estudio del catecismo, y por más de 50 años fue famoso en el mundo el catecismo de Pío X. En sus tiempos varios gobiernos, especialmente el de Francia, atacaron terriblemente a la Iglesia Católica. El Santo Padre repetía: no se afanen, Cristo Jesús ha prometido estar siempre protegiendo y dirigiendo a su Iglesia, y no ha faltado ni siquiera una vez a su palabra. Confiados en el poder del Señor llegaremos al puerto de la salvación, a pesar de los piratas y a pesar de las tempestades. En el año 1914 estalló la terrorífica Primera Guerra Mundial. San Pío X hizo todo lo que fue posible por evitar que los países se dedicaran a tan tremenda matanza, pero no le hicieron caso. Angustiado por tan espantable realidad, murió el 21 de agosto de 1914 a la edad de 79 años, dejando entre todos los que lo conocieron una gran fama de santidad. Quiera Dios Santísimo seguirnos enviando sacerdotes, obispos, cardenales
y sumos pontífices tan amables y santos como José Sarto, el simpático Pío X. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Esta es la historia de este santo que fue un pontífice, un papa que gobernó a la iglesia con amor, con humildad, como todos nuestros papas que Dios ha elegido. Fíjese bien, este santo papa Pío, él cuando hubo las elecciones, uno de los cardenales le dijo que él no era elegible porque no hablaba francés. Y él humildemente dijo, no sirvo para ese cargo. Pero papá Dios lo había escogido para que fuera el sucesor de San Pedro. Entonces, hermanos, ¿qué nos quiere decir esto? Que nuestro Dios siempre Él escoge a las personas, aunque haya 1000 obstáculos, como en este caso no hablaba francés, pero Dios quita todos los obstáculos. Y este santo padre se dedicó a cuidar de la iglesia y tenía un gran amor por la iglesia y por la Eucaristía. Y fíjese bien, otra cosa que él hizo fue que los niños podían comulgar en cuanto supieran a quién estaban recibiendo. Gracias a papá Dios y a él pudimos comulgar cuando éramos niños, tomar a Cristo. Esto yo no lo sabía. Bien importante que nosotros leamos la vida de los santos porque ellos hicieron muchas cosas por la iglesia, gastaron su vida por servir a nuestro Dios. Y este papa, como todos los santos y todos los papas, era humilde, no tenía ningún ego. Fíjese bien, cuando llegaron sus hermanas, le preguntaron que qué títulos le daban a ellas. Y él dijo simplemente de servidoras, porque todos somos servidores de Dios. Qué hermoso es que todos viéramos el mundo de esta manera y todos nos sintiéramos así servidores del Señor, como este santo pontífice. Pidamos a San Pío por la iglesia, por estos momentos que está atravesando tan dura situación, muchos de ellos desviándose del camino. Pidamos mucho que Él interceda en el cielo para que sigamos rectamente este camino y que haya humildad, haya bondad y que haya ese amor de Dios en nuestros corazones. Este santo desde niño era bien inteligente, por eso la madre se esforzó una vez que quedó viuda por educar a este niño, porque Dios tenía puesta su mirada en este niño. Imagínense, esta madre no sabía que en su vientre había tenido a un pontífice. De niño ella no sabía, de grande obviamente ella se enteró. Hermanos, recibamos a los niños, cuidemos a los niños, eduquemos a los niños porque nuestro Dios tiene planes con cada uno de ellos y ellas. Que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encaminen. Dios les bendiga a todos.